Buenos días, que el Señor les bendiga. En esta mañana pues dándole las gracias a Dios por otro día más de vida, otro día más de bendición, porque tenemos que entender que solo con el hecho de tener salud y tener vida, pues ya estamos siendo bendecidos. Muchas veces asociamos bendición con prosperidad. Muchas veces asociamos bendición con cosas materiales, que necesitamos lo material, que día con día necesitamos de vivir mejor, pero tenemos que tener en cuenta que hay personas con sin dinero, hay personas con muy escasos recursos siendo más felices que personas que lo tienen todo. O hay personas que teniéndolo todo hoy están en un hospital. Hay personas que teniéndolo todo hoy están en una cárcel. O hay personas que teniéndolo todo, aunque no estén en un hospital o no estén en una cárcel, simple y sencillamente no son felices. Así que en esta mañana, dándole gracias a Dios por la bendición de estar con salud y con vida, y de tener pues a nuestros familiares también de la misma forma con salud y vida, te quiero compartir en esta mañana una pequeña meditación, una pequeña enseñanza de la palabra de Dios. La vez pasada yo compartía un mensaje en donde yo hablaba de la honra, y hablamos de la honra muchas veces y no entendemos el significado verdaderamente de lo que es honra, o por qué, si tenemos o si hacemos lo que la Biblia nos manda, al tener a alguien a quien honrar, Dios automáticamente nos bendecirá. Así que en esta mañana yo te quiero dejar este corto mensaje respecto a un mandamiento que fue escrito y bíblicamente es el primer mandamiento con promesa. Muchos pasamos por alto la honra a nuestros padres, y por eso en esta mañana te quiero dar una corta meditación o una enseñanza bajo el tema la honra añade bendición. Así que en esta hora, dándole gracias a Dios y creyendo que Él es el que pone en nuestra boca cada palabra que se es dada, nos vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16, en el cual nos dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este pasaje de la Biblia fue escrito en el libro de Deuteronomios, y si entendemos que Deuteronomio fue escrito en el tiempo de la ley, por ende es un libro del Antiguo Testamento. En el libro de Efesios, que ya es el libro del Nuevo Testamento, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces tenemos que entender nosotros
que al honrar a nuestros padres, nosotros alcanzamos bendición. Por eso la vez pasada yo mencionaba de que vemos muchas veces personas que le están sirviendo a Dios y que pensamos tener una vida íntegra con Dios y que pensamos tener una intimidad con Dios y estamos pasando por alto este mandamiento. Porque yo te voy a decir algo y más adelante vamos a hablar de eso, de los diezmos y las ofrendas. Si tú te fijas, es una voluntad. Un diezmo y una ofrenda es algo que te nace del corazón, es algo que Dios te lo pone en tu corazón y tú lo analizas, lo entiendes y lo empiezas a poner por obra. Mas sin embargo, honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento con promesa. Entonces nosotros tenemos que entender que para poder estar agradando a Dios en nuestro día a día, deberíamos de estar honrando a nuestros padres. Yo te quiero decir en esta mañana, o yo te quiero hacer esta pregunta: ¿qué estoy haciendo yo con mi madre? Porque te comentaba en el mensaje anterior, mi papá ya no está. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la vida que yo estoy teniendo? ¿O qué le estoy dando yo a mi madre? Por eso yo te digo en esta hora que si la palabra a mí me manda a que honre a mi madre, a mi padre y a mi madre para que me vaya bien y tenga larga vida, esa palabra se va a cumplir. Por eso muchas veces nosotros tenemos que entender de que muchas veces nos va mal porque estamos dejando de lado un principio bíblico. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas, muchas veces nosotros estamos viendo o tomando otros contextos de la Biblia y estamos dejando un principio básico para nosotros en la vida cristiana. Entonces en esta hora yo vengo a decirte que si Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 fue dada esa palabra y fue un mandamiento con promesa, según la Biblia es el primer mandamiento con promesa. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra y Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Entonces muchas veces nosotros pasamos tan afanados, pasamos tan pendientes de todo lo que está pasando en el mundo, de mi trabajo, de la escuela de mis hijos, del colegio de mis hijos, de la actividad social, de los patronatos, del partido de fútbol. Y estamos envueltos en una nube en donde estamos dejando de hacer un mandato de Dios, porque esto no es voluntario, esto no es si tú quieres, como te decía, esto no es como una ofrenda o como algo que te nace del corazón y decir yo lo voy a hacer porque Dios ha puesto en mi corazón hacerlo. Yo lo voy a hacer porque sin ninguna nadie me está cuestionando para que lo haga. Una ofrenda y el diezmo, aunque sean honra, porque es honra, la ofrenda y el diezmo es honra bíblicamente, pero no aparece como algo obligado. Es una voluntad, es algo que Dios pone en tu corazón. Mas sin embargo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre no es negociable. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es algo que es el primer mandamiento, es un mandato de Dios, es algo que Dios te lo está diciendo, hacelo. Entonces por eso nosotros tenemos que entender, por eso nosotros miramos muchas veces
personas inconversas que están siendo bendecidas, personas que están siendo bendecidas porque están honrando a su madre y a su padre, y cristianos que no estamos siendo bendecidos porque estamos más pendientes de otras cosas antes de poner en práctica el Deuteronomio 5:16 o el Efesios 6:2-3. Porque si dice honra a tu padre y a tu madre, eso es algo que no es negociable. Tenemos que estar pendientes antes de cualquier cosa de nuestra madre, de nuestro padre. Porque la Biblia es clara en donde dice que si honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos va a dar bendición y nos va a añadir vida, así va a ser. Por eso yo vengo a decirte en esta hora que cuando tú diezmas o cuando tú ofrendas y tú no estás pendiente de tu mamá ni de tu papá, en vano lo haces. Porque muchas veces conocemos o malinterpretamos el libro de Malaquías 1:6. En adelante, nosotros malinterpretamos el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 8, porque no miramos o creemos que dando un diezmo o dando una ofrenda, Dios ya en automático nos tiene que bendecir. Que es bíblico, yo no me voy a meter en eso. Yo no me voy a meter que si lo que tú haces o dejas de hacer con el diezmo, con la ofrenda, esto le toca a Dios. Pero lo que yo sí te vengo a decir en esta hora es que antes de darle una ofrenda o un diezmo a un líder o a un hombre de Dios, primero averigua cómo está tu madre. Porque muchas veces algunas madres o algunos padres están muriéndose en la casa. Muchos padres están enfermos o muchas madres están necesitando algo. Y tú o yo llevamos una ofrenda al altar o llevamos un diezmo al altar y estamos pasando por alto la vida de nuestra mamá. Por eso es que yo en esta hora te vengo a dar una reflexión y te vengo a llevar y te vengo a invitar a que leas el libro de Malaquías desde su inicio y te darás cuenta que muchas veces hemos sido llevados o hemos sido manipulados o el texto ha sido malinterpretado. Por eso en esta hora yo vengo a darte una reflexión y a decirte de que es necesario que leamos la palabra de Dios para que logramos entender qué Dios nos está diciendo. Porque ha pasado que en muchas iglesias sacamos de contexto algo para beneficio de nosotros. Entonces, yo vuelvo y repito y te digo, no es que sea malo que tú ofrendes a Dios en agradecimiento a Dios, porque Dios te ha dado un trabajo, Dios te ha sanado, Dios ha cuidado tus hijos, Dios ha cuidado tu familia, Dios te ha llevado a otra dimensión, te ha regalado una casa, te ha dado un carro y tú estás agradecido con Dios y Dios pone en tu corazón, que Dios ponga en tu corazón. Porque cuando Dios pone en nuestro corazón no hay ningún problema, tú vas a ver la mano de Dios obrar. Pero cuando alguien te dice y te está machaque y machaque con un texto bíblico sacado de contexto, es ahí el problema. Entonces nosotros tenemos que entender en esta mañana que si queremos ser bendecidos por honrar, tenemos que empezar a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Porque Dios, cuando creó al mundo, primero Dios creó todo lo que en ello hay, luego creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicad. O sea, multiplíquense y fructifiquen, o sea, llenen la tierra de gente. Entonces, cuando Dios hace el mundo, Dios hace la humanidad y por consecuencia hace la iglesia. Entonces tú tienes que estar consciente que honrar a Dios no es
muchas veces tomar una parte de tu dinero y llevarlo a un altar. Porque si tú, ¿de qué sirve que tú lleves una parte de tu dinero a un altar y en la casa no te llevas ni contra tu propia esposa? No te puedes llevar ni con tus propios hijos. No le hablas ni a tu hermano que está allá a 2 cuadras, no vas y lo visitas. Ya te lo encuentras y adiós vos, y ya listo. No estás pendiente de tu mamá y no la llamas. No estás pendiente si la tienes cerca y la visitas. Porque Dios ha venido. ¿Por qué te traigo este mensaje? ¿Por qué te traigo esta palabra? Porque Dios ha puesto en mi corazón, y yo lo decía la vez pasada. Yo quizás no he sido el mejor hijo que tiene mi mamá, pero Dios ha venido tratando conmigo. Y Dios me ha dicho, bueno, listo, empecemos hoy. O sea, no se trata del tiempo pasado. Ya lo que pasó, pues pasó. Pero desde el día de hoy podemos empezar a tener una vida diferente. Y empezar a decir, mami, aquí estoy. Madre, aquí estoy. Padre, aquí estoy, papi, aquí estoy. Y perdóname o discúlpame, díselo de la forma en la que tú quieras, por lo que yo he sido anteriormente, pero olvidemos el pasado y ayúdame Dios, y ayúdame tú, madre, o ayúdame tú, padre, a empezar a ser diferente. Y verás cómo Dios va a cambiar tu sistema, Dios va a cambiar tu economía, Dios va a cambiar tu salud, Dios va a cambiar tu trabajo, Dios te va a dar mejores cosas porque tú estás empezando a honrar a tu madre y a tu padre. Por eso yo te decía la vez pasada, y discúlpenme porque hay muchos cristianos hoy en día, y hoy he empezado con estas transmisiones y hay gente que no está de acuerdo con estos mensajes que he empezado a transmitir. Hay gente que ha empezado a estar en contra de lo que yo estoy transmitiendo. Y como yo dije, si es más, voy a hacer un pequeño corte y yo voy a decir, la gente que me sigue en las transmisiones, la gente que ha visto estos videos, hay gente que está viendo estas meditaciones, si te parece que yo estoy sacado de contexto, empieza a escribir y empieza a decir, sabes que tú andas mal, eso que tú estás diciendo no es correcto, eso no le está funcionando, esto no está edificando mi vida. Y yo consultaría a Dios, y si Dios pone en mi corazón que lo que yo estoy haciendo está malo, yo te lo prometo, yo dejo de hacer transmisiones de esta manera. Porque hay gente que se está diciendo cosas por ahí, hay gente que está en contra del mensaje que yo estoy llevando, diciendo de que yo estoy sacado de contexto, que yo me estoy volviendo en contra de los ministerios, que yo no sé ni lo que estoy hablando, ahí anda un loco hablando. Cuando yo, si no recuerdo mal, dentro de altares yo he escuchado a hombres de Dios y a mujeres de Dios decir que esto es de locos. Entonces, yo te quiero invitar en esta mañana, y los que van a ver esta transmisión en el transcurso del día, que compartas. Yo te quiero invitar a que compartas esta transmisión y que el mundo se dé cuenta de algunas cosas que hemos estado viviendo fuera de contexto. Cuando tú lees el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2, en el cual dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Te estás dando cuenta que has dejado de hacer cosas y que es un mandato, no es negociable ayudar a nuestros padres. No es si quieres, no es si te sobra. Debería ser prioridad ayudar a nuestros padres. Pero yo quiero hacer un llamado en esta tarde, mañana. Yo quiero hacerle una pregunta. Personas que han servido a Dios y se han apartado, o personas que hoy le están sirviendo a Dios, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Ha habido alguien? Y contéstala tú, quizás no la hagas público, quizás no la transmitas en el video, pero contéstala tú, en tu mente y en tu corazón. ¿Ha habido un siervo de Dios o una mujer de Dios o un líder dentro de una iglesia que cuando tú has llevado un diezmo o una ofrenda,
te han dicho cómo tú vives con tu familia, ya le mandaste o ya le habló a su mamá, ya vio cómo está su mamá o ya vio cómo está su papá o hay algún hermano suyo de sangre que lo necesite. ¿Ha habido alguno? Solamente hago la pregunta y la dejo ahí en el aire y hazte tú esa pregunta. Porque antes de ir con una ofrenda a un altar o antes de ir con un diezmo a un altar, yo pienso que primero debería de ver qué necesidad tiene mi mamá o qué necesidad tiene mi papá. Y cuando yo ya haya honrado a mi madre y a mi padre, si Dios ha puesto en tu corazón diezmar o ofrendar, hazlo. Pues si Dios lo ha puesto, hazlo. Pero no porque te lo diga el líder, no porque te lo diga el pastor, sino porque Dios puso en tu corazón. Aparta lo que tienes que apartar y dalo. Pero primero, dice la palabra, no lo digo yo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Y quién no quiere vivir mucho tiempo? Pregunto. Ahora, ¿estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos honrando a nuestra madre? Te pregunto esto porque la vez pasada yo hablaba con alguien y era algo de asombro. Se miraba en el rostro a aquella persona y yo decía, mire hermano, con todo lo religioso que usted puede ser o yo puedo ser, pero yo he visto gente comprando en una pulpería con 500 lempiras y he visto cristianos sacando fiado. Y aquella persona, así como te pongo los ojos yo en algún momento, y decía, o sea, ¿usted qué me quiere decir? O sea, discúlpeme, pero yo he visto personas diciendo desde un altar que son hijos de un rey. Porque yo soy hijo de un rey, porque tú eres un hijo de un rey, porque todos somos hijos de un rey, porque Él nos creó. Que muchas veces nos apartamos y no hacemos lo que Él nos manda, es otra cosa. Pero yo te voy a decir algo, muchas veces, ¿sabes por qué ha pasado eso? Porque me ha pasado a mí. Yo he sacado, muchas veces yo he estado en situaciones críticas y hoy entiendo, hoy comprendo por qué he visto a un inconverso comprar con 500 lempiras y me ha tocado sacar fiado a mí. ¿Sabes por qué? Porque he olvidado este principio. ¿Sabes por qué? Porque no he tenido en cuenta el principio del Efesios 6:2. Cuando voy a la iglesia, yo lo hago de corazón y hay un Dios en los cielos, que yo lo hago de corazón. Yo saco mi ofrenda y se la doy a Dios. Y te voy a decir algo para que tú lo sepas. Durante yo le sirvo a Dios, yo he dado ofrendas para el pastor o lo he bendecido, pero nunca he dado un diezmo. Te lo voy a decir así. Nunca he dado un diezmo. Sí he ofrendado, sí le he dado al pastor, sí lo he bendecido. Y algunos pastores que han sido mis pastores, que no voy a decir nombres, pero he tenido 4 hombres de Dios que yo no tengo nada en contra de ellos y Dios lo sabe, que yo no tengo nada en contra de ellos, ni tengo nada en contra de sus ministerios. Y que Dios dará el entendimiento a cada uno de nosotros y que Dios será el que juzgará en su momento a cada uno de nosotros. Pero ellos, yo nunca he venido y he apartado el 10%. Sí los he bendecido porque Dios ha puesto en mi corazón. Y yo soy de los que si Dios pone en mi corazón, yo no necesito que seas líder o que seas esto, que seas lo otro. Dios lo sabe y no lo digo por jactarme ni lo digo para vanagloriarme. Yo he bendecido personas que no pertenecen a ningún ministerio. Y he bendecido a mis pastores, he dado muchas veces ofrendas y he metido en un sobre y digo esto, Señor, no siempre, pero lo he hecho. Porque cuando Dios pone en mi corazón, yo lo he hecho. Entonces ¿por qué te llevo a esto? Porque digo yo, hoy
hoy que yo leo esta palabra y que nunca me la enseñaron de esa manera, vengo a darme cuenta que he estado ignorando esta palabra. Y te lo vuelvo y repito, que Dios me ha hecho entender, he sido de los hijos de mi madre. Yo he fallado en ese aspecto. Yo te hablo de mí, mis demás hermanos es otra historia, pero te voy a hablar de mí porque yo soy el que estoy impartiendo esta palabra. Y cuando Dios me ha traído a impartir en estas transmisiones esta palabra, Dios ha venido diciendo, mira, si vas a hablar algo, empezarlo a hacer, porque hay gente que te conoce, hay gente que te va a estar pendiente de ti. Entonces, empieza a predicar lo que crees que puedes vivir. Porque yo te puedo hablar y decir un montón de cosas que no las estoy viviendo o que no estoy dispuesto a vivirlas. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando tú hables en un lugar, cuando tú te dispongas, intente vivir lo que estás predicando. Entonces, en esta mañana, el mensaje es: la honra añade bendición. Entonces, cuando tú honras a tu mamá, a tu papá, a Dios, cuando tú le llevas algo a Dios y dices, Señor, de lo mucho que me has dado, aquí te traigo, en tu corazón, Dios puso, nadie te obligó, ni nadie te estuvo machaque y machaque. Entonces Dios dice, bueno, ábranle las ventanas de los cielos a este man. Ábranle las ventanas de los cielos a esta mujer. Ábranle las ventanas de los cielos a este joven, porque él está intentando a vivir mi palabra. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando el llamado viene de Dios, cosas empiezan a suceder. Cuando tú empiezas, y como yo decía la vez pasada, yo siempre le he dicho a mi mamá, ¿de qué me sirve a mí llamarla? Le decía, y no mandarle nada. Y siempre me decía, mira, hijo, para una madre, aunque sea que escucharle la voz, aunque sea saludar a un hijo, pero es más, se siente más rico, decía yo, llamarle, decirle, voy a mandar tanto. Ahora Dios ha venido tratando conmigo y me ha hecho entender de que nosotros como hijos o como familia estamos esperando que nuestra familia se enferme o que nuestra familia se muera para empezar a llamar como locos, para empezar a hacer lo que sea, para movilizarnos y así poder hacer llegar, para movilizarnos y así poder cooperar. Ya te puedo hablar yo en el último momento de esta persona, poder cooperar con algo que de repente va a ser lo último que se va a hacer por aquella persona. Entonces yo te vengo a decir en esta hora, no esperes que alguien con quien tú te llevaste bien de tu familia, no esperes a que esta persona se enferme o se muera. Tú tuviste algún primo con el que te llevaste bien, tú tuviste algún hermano con quien has sido siempre, tú tuviste un amigo con quien estuvo contigo en las buenas y en las malas, y te has olvidado de él. Y nunca más lo volviste a llamar, nunca más volviste a preguntar por él. No sabes si aún vive. Haz algo, empieza a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque la honra, dice la palabra, que añade bendición. Y si tú empiezas a vivir la palabra, te darás cuenta cómo Dios va a empezar a darte lo que tú necesitas. Yo en el mensaje anterior, yo hablaba de la forma en que oramos y le pedimos a Dios cosas que no necesitamos, porque no tenemos la capacidad de entender que hay cosas que necesitamos y hay cosas que queremos. Entonces, cuando nosotros queremos algo, pero no lo necesitamos, Dios no los da
porque Él, como siendo nuestro Padre, sabe que hay prioridades en nuestra vida. Entonces, si nosotros empezamos a vivir la palabra, van a haber cosas que vamos a pedir y no van a ser dadas. Y no te preocupes. O sea, no empieces a cuestionar a Dios, sino que más bien da gracias a Dios y dile: Señor, dame lo que necesito. Dame lo que tú creas que necesito. Entonces, en esta mañana, por eso te decía, si nos agarramos de Efesios y Deuteronomios y nosotros estudiamos un poco Malaquías, nos damos cuenta que sí es palabra de Dios, pero esa palabra fue dada para los sacerdotes. Porque yo te quiero llevar, no te voy a hablar de esos dos textos que están marcados y que la gente muchas veces los saca de contexto. Te voy a dar un poco de información de lo que consiste o consistía en el tiempo de la ley el diezmo. Dice la palabra que el diezmo fue dado primeramente por Abraham, y si tú lees bien Génesis capítulo 28, versículo 20, habla cuando Jacob ofreció una ofrenda o un diezmo a Dios si le cumplía algo. Pero yo te quiero dar en esta hora, en el tiempo de la ley, dice la palabra que habían dos tipos de diezmos. Era el diezmo eclesiástico, era el que se le daba a la iglesia, a los profetas, para que vieran por las viudas, por los huérfanos y por la gente necesitada. Dice, el diezmo consistía en un tributo que había que entregar a la iglesia, que solía ser la 10ª parte de la producción de trigo y de ganadería. Y en lo civil había otro tipo de diezmo que se le daba. En lo civil era el derecho que tenía un rey a percibir el 10% del valor de todos los artículos, objetos o mercadería que arribaban a un puerto. Se le llamaban diezmos de la mar o diezmos de puerto seco si entraban por tierra. Entonces, cuando nos damos cuenta y cuando averiguamos, cuando investigamos lo que significaba el diezmo en ese tiempo, nos damos cuenta que era algo que se manejaba de forma diferente a como se maneja hoy. Y según la Biblia, el diezmo fue entregado a Melquisedec por Abraham cuando nunca en la vida se había dado un diezmo. Fue el primer hombre que dijo: bueno, aquí está. Y dice que dio el 20%, el 10%, pero escucha esto, se desconoce, según la Biblia, él era rey y sumo sacerdote, pero se desconoce su linaje. Melquisedec es genealógico y se mencionan 16 textos bíblicos. Entonces, es alguien que aparece una sola vez en el libro de Génesis, aparece por primera vez, pero empiezas a investigar y nunca más sabes de quién era hijo, ni quién era el papá, ni quién era la mamá, ni si tenía hermano, ni qué era en realidad. Pero la Biblia lo menciona como rey y sacerdote, pero si sacamos un poco ahí, nos damos cuenta que si era rey, no podía ser sacerdote, porque los reyes gobernaban el pueblo y los sacerdotes eran los que hacían la parte eclesiástica. Entonces, es un mensaje bien profundo en el cual yo no quiero meterme tanto en este día para no salirme del tema, pero sí quiero que tengamos esto en contexto y que lo tengamos muy presente a partir de hoy. La honra añade bendición, y si honramos a nuestra madre y a nuestro padre, la Biblia, en un orden divino de Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero
por cuestiones de la vida, normalmente la madre se supone, y es un hecho, la verdad que no quiero entrar en ese dilema tampoco, pero de que la madre, el amor de madre no se compara con nada. Pero la Biblia pone en contexto primero al Padre, o sea, en el orden divino de Dios, el Padre es primero. Pero por haberse multiplicado la maldad, pienso yo, creo de que la madre ha acaparado un rol en donde pase lo que pase, tu madre y la mía siempre estarán con nosotros. Porque como daba un testimonio hace poco mi mamá vivió una vida difícil estando con mi papá, en donde el rol de madre y de padre lo hizo ella. Y yo sé que hoy en día también hay muchas madres que desenvuelven el rol de padre. Entonces, tú como hijo que tienes la bendición de tener una madre que ejerce el rol de padre también, pues hónrala doblemente. Porque ¿qué estamos haciendo con nuestra vida si estamos pendientes de todo lo cotidiano, de nuestro trabajo, de la política, de los deportes, de la iglesia, del pastor y del líder, y estamos descuidando a alguien que nos trajo a este mundo? Te levantas amargado, pues dile: Señor, cambia mi carácter. Y cuando vayas donde tu madre, dile: bendiga mami, o bendición madre. Y cuando ella te bendiga, te darás cuenta de que a partir de ahí tu vida empezará a tomar otro rumbo. Pero pasa muchas veces un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, y parte sin novedad. La viejita no sabe nada de Omar Pérez, o la viejita no sabe nada de Juan, de Pedro, o de Marcos, o de quién sé yo, porque el hijo brilla por su ausencia. Pero sí estamos pendientes de algo, otras cosas. Y la viejita que de repente no necesita dinero, porque muchas madres, bueno, al menos la mía me ha dicho: hijo, no importa, pero cuando vos me llamás y escucharte que estás bien y que tus hijos también, yo me gozo, yo me alegro, hay algo que no cabe dentro de mí. Entonces, si mi mamá se alegra siendo yo como soy, porque te he dicho, no he sido un buen hijo, pero Dios me está llamando a que lo sea a partir de hoy. Si mi mamá, escucha bien, porque yo sé que hay muy buenos hijos, hay hijos que se levantan y dicen: bendiga madre, bendición madre, y la abrazan y la besan y no hayan que hacer con su mamá. Bendigo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, bendigo esos hijos, buenos hijos que hay. Pero yo te digo, si mi mamá se alegra conmigo siendo como yo he sido, no quiero imaginarme la tuya si tú has sido buen hijo. Entonces, si has sido bendecido hasta hoy, y si Dios te sigue bendiciendo, y tú vienes y compras algo y Dios te lo multiplica y dice: estoy haciendo un buen negocio, quizás sea bueno en la matemática, quizás sea bueno para negociar, pero no, el éxito no está ahí. O sea, tu bendición no está ahí, tu éxito no está ahí. ¿Sabes dónde está tu éxito? Que estás honrando a tu mamá. ¿Sabes dónde está la fórmula? Que estás honrando a tu papá. Entonces, en esta mañana yo te quiero invitar a que entendamos que mi mamá y mi papá, que tu mamá y que tu papá están por encima de la política, de la religión, del fútbol, del trabajo, de los negocios. Porque cuando esa señora falte, nos reunimos todos como hijos, no importa dónde estemos. Y si algunos están en el extranjero y no pueden venir, pero ahí donde están lloran amargamente porque hay un recargo de conciencia que en algún momento descuidaron a su mamá. Pero ya no sirve. ¿De qué te sirve llorar? ¿De qué te sirve mandar una cantidad de dinero donde estés? ¿De qué te sirve? Cuando tú puedes alegrarle el día o la semana a la viejita echándole una llamada. Cuando tú puedes alegrarle el día o la semana a la doñita
mandando una cantidad de dinero y decirle a tu hermano que está cerca de él, comprarle algo y llevárselo sin decirle nada, comprárselo y cuando ya lo tengas ahí decirle, madre, aquí le mandó fulano de tal. Y si es posible que la ponga en un video y verás el semblante, cómo le va a cambiar. Pero estamos pendientes de muchas cosas y estamos dejando de cumplir el Deuteronomio 5:16. Entonces en esta mañana, esa es la reflexión, ese es el corto mensaje. Y como yo te digo, posiblemente, solo posiblemente, hay personas que no están pensando o no están creyendo o están en contra del mensaje que estoy transmitiendo. Hay personas que están pensando o están hablando entre sí de que la manera de estar dando la palabra de Dios lo estoy dando de una forma inadecuada o incorrecta. Y solo si Dios o solo si personas como ustedes que me están viendo me dicen, ¿sabes qué? Es cierto, está fuera de contexto, estás desapegado a la Biblia, andas mal, estás loco, vos sos un resentido. Por eso los estoy invitando a que compartan mis transmisiones. Y si ustedes comentan o si ustedes a mí me dicen, los que me siguen, de que yo estoy fuera de contexto y que estoy dándole un discernimiento equivocado a la palabra de Dios, yo me hago un lado, yo le diré, discúlpenme, perdónenme, y le diré a Dios, perdóname por haber dicho cosas fuera de contexto. Y voy a dejar de hacer transmisiones. Pero mientras hayan personas que crean que estamos dentro y apegados a la palabra, y que se tomen, no importa si no todo el mensaje, pero 2 minutos, 3 minutos, una palabra puede cambiar nuestra vida. Una palabra, un versículo puede cambiar nuestra forma de pensar. No el mensaje no es para todo mundo. Una palabra hay veces que impacta en nuestro corazón y cambia nuestro día. Así que yo te digo, comparte mis transmisiones y próximamente estamos abriendo una página, un canal en YouTube y me vas a poder encontrar por @EdwinOmarPérez en YouTube. Y vamos a seguir transmitiendo esto, vamos a seguir hablándole al mundo de cómo Dios es capaz de hacer cosas en nuestra vida si empezamos nosotros a leer la palabra de Dios y empezamos a pedirle discernimiento a Dios. Porque no se trata de lo que yo te diga, toma la Biblia, agárrala. Si tú crees que hay algo que está fuera de contexto, ve y yo te doy las citas bíblicas y empieza a indagar, empieza a leerla. Y escríbeme al privado. Si eres amigo mío en Facebook o cuando estamos en la transmisión, dime, fíjate que en el mensaje pasado tú dijiste algo y yo leí esto y dice lo contrario. Y vamos a debatir sanamente la palabra de Dios. Así que en esta mañana yo bendigo la vida de todas las personas que estuvieron en esta transmisión y los que van a ver este video, también bendigo sus vidas. Gracias por verme, gracias por escucharme. Y ten en cuenta algo, la honra añade bendición. ¿Quieres que Dios te siga bendiciendo? ¿O quieres que Dios te empiece a bendecir? Honra a tu padre y a tu madre, para que aparte de que te vaya bien, seas de larga vida. Dios les bendiga. Dios nos guarde y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Bendiciones.